Se deja caer un bloque de 100 kilogramos sobre un sistema de resortes. Si K1 es 9 kilonewtons sobre metro y K sub 2 es 3 kilonewtons sobre metro, ¿cuál es la máxima fuerza neta sobre el cuerpo? Entonces, acá tenemos 4 resortes y dos de ellos, dos pares de resortes, ¿no? Acá tenemos en la parte central 2 resortes, ambos con constantes elásticas K sub 2, y en los extremos tenemos 2 resortes totalmente idénticos, cada uno de ellos su constante elástica K sub 1. K sub 1 es 9 kilonewtons, no hay que descuidarse con este kilo que tenemos acá, porque ese kilo se representa por 10 a la 3. Es decir, este K sub 1 es 9 por 10 a la 3 newton sobre metro. Y este K sub 2 que tenemos acá es 3 por 10 a la 3 newton sobre metro. ¿Ya? No hay que descuidarse. Este por 10 a la 3 es 1000, es decir, acá tendríamos 9000 newton sobre metro y acá 3000 newton sobre metro, las constantes elásticas. Para aclarar, ¿no? Y tenemos la masa del bloquecito que se suelta de 100 kilogramos. Entonces, nos preguntan cuál es la máxima fuerza neta ejercida sobre el cuerpo. Y estos son los datos de la gráfica también. Respecto a estos dos resortes en la parte central que son más grandes, está a una altura, el bloquecito está a una altura de 1.5 metros, y la diferencia de alturas entre los resortes de la parte central y el resorte en los extremos es 0.3 metros. Bien, entonces tenemos esos datos para poder resolver el problema, ¿no? Entonces no hay que descuidarse con este kilo. Bien, este kilo que tenemos acá de kilogramos en la masa se queda ahí nomás, no es necesario ponerlo por 10 a la 3 porque del sistema internacional es el kilogramo para la masa, no es el gramo, ¿ya? El kilogramo. Entonces este kilogramo acá en la masa, por supuesto, se queda ahí nomás. No es necesario hacer 100.000 esto, ¿no? 100.000 gramos, no, 100 kilogramos nomás. Con lo que sí hay que tener cuidado con los demás, ¿no? Muchos se equivocan de estas letritas asociados a esos órdenes de magnitud y los reemplazan en los datos 9 y 3 nomás. Suelo ver esos datos. Entonces, no hay que descuidarse. Bien, entonces veremos cuál es esa fuerza máxima neta sobre el cuerpo, lo que nos están pidiendo. Entonces, ahorita, así como está en este instante inicial, al cuerpo solo le está afectando una fuerza, ¿no? Está bajo una fuerza neta que es solo del peso, de su peso. Es la única fuerza que está experimentando este cuerpo, y debido a esa fuerza se va a acelerar hacia abajo. Esa aceleración va a ser la gravedad, ¿no? Una vez que impacte con los resortes se van a comprimir y van a empezar a ejercer fuerza sobre el cuerpo también, las fuerzas elásticas. Entonces, como nos dicen, la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas. La sumatoria del peso más las fuerzas elásticas de los resortes, ¿no? Y este es el máximo que estamos buscando, ¿no? ¿Cuál es la máxima fuerza neta que actúa en el cuerpo, sobre el cuerpo? Entonces, el máximo estamos buscando. Entonces, para que esto sea máximo, cada una de esas fuerzas también debe ser máximo, el más grande posible. Entonces, ¿en qué situación se va a dar esa fuerza neta máxima? Cuando cada una de esas fuerzas sean lo más grande posible. Entonces, por ejemplo, en ese instante, cuando ya caiga el bloquecito sobre los resortes, bien, entonces una vez que vaya comprimiendo el bloquecito a los resortes, estos se van a comprimir y debido a su compresión, por la ley de Hooke, van a ejercer una fuerza elástica sobre el bloquecito, ¿no? Y de hecho esa fuerza elástica es lo que va a detener para que siga cayendo hacia abajo, lo va a detener para seguramente después empujarlo hacia arriba. Entonces, acá hay una fuerza neta mucho mayor porque ya no solo está el peso, sino que están las fuerzas elásticas de los resortes, porque hay compresión ya. Entonces, acá la fuerza neta ya es un poco más. Pero fíjense que las fuerzas no tienen la misma dirección. Al tener direcciones contrarias, se van a restar. Entonces, la sumatoria de fuerzas acá, ¿cómo sería? Entonces, la fuerza neta, que es la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, es considerando positivo hacia arriba. ¿Ya? Considerando positivo hacia arriba, tenemos la fuerza elástica 1 más la fuerza elástica 2, otra vez la fuerza elástica 2, porque hay dos resortes con esas características, y más otra vez fuerza elástica 1, ¿no? Porque tenemos en los dos extremos dos resortes totalmente similares. Van a tener la misma deformación y tienen la misma constante elástica. Y en dirección opuesta hacia abajo tenemos el peso, ¿no? Esa sería la fuerza neta
que va a experimentar este cuerpo, este bloque, debido a los resortes y al peso, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser máximo esto? ¿Cuándo va a ser máximo? Cuando estas fuerzas elásticas sean los más grandes posibles, ¿no? Porque estas se van a sumar, todas estas fuerzas elásticas se van a sumar y van a hacer crecer a la fuerza neta. El peso es el que le estás restando, pero el peso no va a cambiar, no va a cambiar, siempre va a ser el mismo, porque su masa es la misma siempre, ¿no? Entonces no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar son las fuerzas elásticas. ¿Por qué van a cambiar? Porque la fuerza elástica, por la ley de Hooke, es menos K por X. Este X de acá, la deformación es lo que va a cambiar, ¿no? En el primer contacto que va a tener con los resortes del medio, entonces lo va a ir deformando, y a medida que vaya bajando más, va a ir deformándolo aún más a los resortes. Entonces, mientras más sea la deformación del resorte, más también va a ser la fuerza elástica en los resortes, ¿no? Que por supuesto tienen diferente deformación. Los dos resortes del centro sí tienen la misma deformación, pero esa deformación de los resortes centrales es diferente a lo de los resortes en los extremos. No se deforman lo mismo. ¿Ya? No se deforman lo mismo. Entonces, mientras siga creciendo su deformación, más va a ser la fuerza elástica. Pero la deformación de los resortes no va a ser hasta el infinito. Va a haber un punto en el que el bloquecito va a caer y luego va a volver a subir. Va a haber un punto de inversión, ¿no? No va a aplastarlos hasta el final. Entonces los va a aplastar hasta una cierta distancia. Los resortes lo van a detener al bloquecito para volver a empujarlo hacia arriba. Es lo que pasa. Entonces va a haber un punto de inversión, porque es el movimiento que va a hacer hacia arriba, hacia abajo, y luego otra vez hacia arriba se va a ir. Ese punto de inversión del movimiento ya sabemos que tiene una característica que es velocidad cero, y en ese punto es que se va a tener la máxima compresión del resorte, la máxima deformación del resorte. Ahí va a ser máximo X, y por lo tanto las fuerzas elásticas van a ser máximas también. Y si las fuerzas elásticas son máximas, entonces ahí es donde vamos a tener la fuerza neta máxima que está buscando el cuerpo. Entonces, se entiende, ¿no? Más compresión de esa no van a tener, porque después de este punto de inversión del movimiento, el bloquecito va a subir y los resortes van a empezar a expandirse, van a aliviar su deformación, van a volver a su forma original no deformada. Entonces, en ese punto de inversión del movimiento es cuando se da la máxima deformación, y ese punto lo necesitamos para que nos dé la máxima fuerza elástica en cada uno de los resortes, y con esas fuerzas elásticas máximas vamos a tener la fuerza neta máxima, ¿no? MG no va a cambiar, no hay nada que hacer acá en el peso del bloquecito, va a ser siempre el mismo, ¿no? Los que sí van a cambiar es la fuerza elástica. Entonces, esas deformaciones máximas necesitamos, esos X. Es lo que necesitamos para hallar la fuerza neta máxima. Esos X lo vamos a hallar por energías. Y en este punto lo vamos a hallar, ¿no? En el punto donde invierte el movimiento, donde la velocidad es cero, la máxima compresión de los resortes. Muy bien, entonces haremos el análisis. No, esto es lo que les había mencionado, ¿no? Las fuerzas elásticas, 4 resortes en total y dos pares de resortes, ¿no? Porque dos son parecidos, son los mismos. Y el peso, ¿no? Entonces, fuerza elástica 1 más fuerza elástica 1, 2 veces fuerza elástica 1, fuerza elástica 2 más fuerza elástica 2, 2 veces fuerza elástica 2. Muy bien, entonces para que esta fuerza neta sea máxima, estas fuerzas elásticas tienen que ser máximos también, los más grandes posibles. Bien, la fuerza elástica 1 es menos K1 por X1, es decir, la constante elástica del resorte 1, que son los dos de los extremos, por la deformación de sus resortes. Y lo mismo para la fuerza elástica 2. Son los dos resortes que tenemos en la parte central, su constante elástica, que es K2 para ambos, y su deformación X2, que van a tener la misma deformación. Bien, lo que nos faltan son justamente estas deformaciones. Las calculamos por energías. Ahí es donde vamos a aplicar energías. Y una vez que tengamos las deformaciones, las vamos a reemplazar acá para conocer las fuerzas elásticas, y luego las reemplazamos acá para conocer la fuerza neta. Pero todo eso, primero, para hacer todo eso, primero necesitamos determinar esas deformaciones máximas de los resortes. Bien, entonces, cuando el bloquecito, lo voy a pintar acá, cuando el bloquecito lo deforme y, por ejemplo, llega hasta ahí, llega ahí, entonces, en los resortes 1 de los extremos, K1, esta es la deformación. Esa es la deformación. Eso es lo que se comprime.
Eso es X1. Y lo mismo en este caso. Eso es X1. En cambio, los resortes de la parte central, con K sub 2, lo que se comprime es todo esto. Eso es X2. Podemos ver claramente, y lo mismo para este otro de acá, ¿no? Esta también es X2. Y podemos ver que la deformación de los resortes en la parte central es diferente a la deformación de los resortes en las partes externas, los extremos. Esto es X1 y esto es X2. Para nada no son iguales. Y eso esa diferencia es debido a esto justamente de acá, ¿no? Este 0.3 metros de acá. ¿Qué los podemos relacionar? Los podemos relacionar. En acá estamos viendo que este tamaño, que es 0.3 metros, más la deformación X1, ¿no? X1 más 0.3 metros, es la deformación X2. Ahí está, entonces, con esta sencilla ecuación ya se relaciona. Entonces, hay que hallar cualquiera de las deformaciones, X1 o X2. Y una vez que hallemos alguna de las deformaciones, los reemplazamos en esta ecuación y ya conocemos la otra deformación. Si hallamos X1, reemplazando en esta ecuación, conocemos X2. Y si hallamos X2, reemplazando en esta ecuación, conocemos X1. Ya está, no esta ecuación sencilla. Se nota, ¿no? A ver otra vez. Por ejemplo, si el bloquecito llega hasta acá, para que se comprenda más. Soy muy malo dibujando. Entonces, esta es la deformación X1, esto sería la deformación X2. Entonces, estamos viendo que este tamañito que es X1 más este tamaño 0.3 metros sería X2. Se nota, ¿no? Muy bien, ese es el análisis que vamos a hacer. Entonces, esa ecuación ya tenemos. Bien, por energías determinaremos uno de las deformaciones, ya sea X1 o X2. Recuerden que X2 es la deformación de los resortes en la parte central, ambos deforman lo mismo, y X1 es la deformación de los resortes en las partes extremas, que también se deforman lo mismo, pero X1 y X2 son diferentes. Bien, tenemos este instante, este va a ser nuestro instante final, y este de acá nuestro instante inicial. Esos dos instantes vamos a analizar para energías. Este instante final, porque ahí es donde se produce la máxima deformación, y una característica de ese punto, que ya lo hemos analizado antes, es que es un punto de inversión de movimiento. Hasta ahí ha bajado el bloquecito, luego va a ascender. Entonces, ese punto de inversión del movimiento se caracteriza por tener velocidad cero, rapidez cero. Entonces, ese es nuestro instante final, nuestro instante inicial. Realicemos energías. Entonces, respecto a su punto inicial, ¿no? Acá se encontraba el resorte. Esa es su longitud. Cuando desciende el bloquecito, entonces logra comprimir al resorte de los extremos y su compresión es esto que estamos denotando acá, X1. ¿No? Ahí está, eso es X1. Para los resortes en la parte central, X2 sería, acá lo voy a hacer en línea punteada, creo que no lo he notado acá. Hasta ahí es la altura de estos resortes en la parte central. Y eso vendría a ser X2, todo eso. ¿No? Que ya tenemos una ecuación, ¿no? X1 más este pedacito, que es 0.3, harían X2. Esa ecuación la vamos a relacionar. Bien, entonces lo que vamos a hallar es X1. Bien, energía inicial, energía final. En el instante inicial tenemos, como tiene una altura, tenemos energía potencial gravitacional, MGH. Pero hay que definir un nivel de altura Y para establecer esta energía potencial cuánto es. Y ese Y que vamos a establecer es justamente acá. En el instante cuando se genera la máxima compresión, ahí va a ser Y0. Y0 es en ese punto. En el punto de máxima compresión o en este punto de inversión del movimiento. Ahí es la altura Y0. Puede ser otro nivel, también podemos definir acá Y0. La misma ecuación vamos a terminar encontrando. Lo vamos a demostrar, ¿ya? Para que quede claro esa parte. Entonces, en esta primera parte, Y0 ahí, en el punto de máxima compresión. Entonces, ¿cuál es la altura del bloquecito? Vendría a ser esto. Esa es esa altura H que hemos anotado. Esa es la altura H, ¿no? En este instante inicial, tomando como referencia Y0 en el punto de máxima compresión del bloquecito. Entonces, ¿esta altura cuánto sería? 1.5 más 0.3, ¿no? Este pedacito, 1.5 metros, más este pedacito 0.3 metros, más este pedacito X1. Se nota, ¿no? Entonces, si sumamos X1 y sumamos este pedacito, que es 0.3 metros, y luego sumamos este pedacito, que es 1.5 metros, haríamos H en total, ¿no? Este pedazo más este, más este. La suma de los tres es H. 1.5 más 0.3 más X1. 1.5 más 0.3 más X1. Ahí está.
Como se deja caer y esto parte del reposo, tiene velocidad cero. Entonces no tiene energía cinética en este instante inicial. No hay un medio mv cuadrado, porque este v es cero. Muy bien, en instante final, acá haremos igual otra vez análisis de energías. Tampoco hay energía cinética acá, porque es un punto de inversión del movimiento y la velocidad es cero acá. Entonces no hay energía cinética. En este punto no hay energía potencial, porque en ese punto habíamos definido y es cero. No hay energía potencial gravitacional, pero sí hay energía potencial elástica, porque hay deformación en los resortes. En este instante inicial no había energía potencial elástica porque los resortes no estaban deformados, ¿no? La energía potencial elástica es un medio kx al cuadrado. Entonces, como la deformación de los resortes es cero, entonces esto viene a ser cero, entonces no hay energía potencial elástica. En cambio, en el instante final, sí hay energía potencial elástica porque sí hay deformación en los resortes. Es el único pero, solo hay energía potencial elástica. Entonces, del primer resorte, un medio K1 x1 al cuadrado, del segundo resorte, un medio K sub 2 x2 al cuadrado, del tercer resorte, un medio K sub 2 x2 al cuadrado, y del cuarto resorte, un medio K1 x1 al cuadrado. Las constantes elásticas de los dos extremos son las mismas, de las centrales también. Las deformaciones de los extremos también son iguales y de los centrales igual también, ¿no? Entonces, es decir, estos de acá serían K2 x2 al cuadrado y estos de acá serían K1 x1 al cuadrado, es decir, un medio más un medio, 1. Por eso K1 x1 al cuadrado. Y acá un medio K2 x2 al cuadrado más un medio K2 x2 al cuadrado, un medio más un medio, 1 también. Por eso K2 x2 al cuadrado. Entonces, solo energía potencial elástica, nada más. No hay energía potencial gravitacional, porque recuerden, acá habíamos definido y igual a 0, y la velocidad, como es un punto de inversión de movimiento, la velocidad es 0. No hay energía cinética, no, solo energía potencial elástica. Listo, igualamos para cumplir, para determinar X, ¿no? Para hacer cumplir el principio de conservación de la energía. Bien, como les había dicho, ¿qué tal si tomamos nivel de referencia Y0 acá? Haremos una pequeña pausa antes de igualar y resolver el ejercicio, ¿ya? Para que se entienda. Si lo toman acá, también funciona. Va a salir exactamente la misma ecuación, no hay ningún problema. Bien, para acá nos vamos a dar una letrita, porque no nos dicen a qué altura está este bloquecito de los resortes, ¿no? Entonces, vamos a darnos una letrita acá. Esto va a valer H mayúscula, es la letrita que le voy a dar acá. ¿Ya? Ahí es nuestro nivel de altura cero. Entonces, el bloquecito, cuando se genera la máxima compresión, termina estando respecto al piso a una altura H mayúscula, que van a ver que se va a simplificar este H al final. Bien, entonces, ¿cuál sería la energía inicial? La energía inicial sería toda esta altura, ¿no? Toda esa es la altura en el bloquecito. Entonces, eso sería mg, y esa altura, ¿cuánto sería? 1.5 más 0.3 más x1 más h. Esa es toda la altura que tiene este bloquecito en el instante inicial, ¿no? Este pedacito 1.53 más este pedacito 0.3 más x1 y más h. Ahí está, esa es la energía potencial gravitacional. No hay energía potencial elástica y no hay cinética. Bien, la energía final, ¿cuánto sería? Sería lo mismo que esta de acá. Esta de acá no me se voy a anotar, es lo mismo porque es la suma de estas energías potenciales elásticas, ¿no? Es lo mismo, pero en este caso, como Y0 está a nivel del piso, entonces acá el bloquecito en la máxima compresión sí tiene energía potencial gravitacional debido a este H, ¿no? Es decir, más mg, ahí sigue teniendo altura H mayúscula. Esa es la energía inicial y final. Ahora, si lo igualamos, ese H se va a simplificar. mg pasa a multiplicar en el paréntesis acá. Directamente acá vamos a hacer lo que hemos hecho acá, 1.8. Entonces, mg por 1.8 más mg por x1 más mgh, es la energía inicial, igual a la energía final, k1 x1 al cuadrado más k2 x2 al cuadrado más mgh mayúscula. Y estas se simplifican, entonces termina desapareciendo. Y fíjense que tenemos esto, k1 x1 al cuadrado más k2 x2 al cuadrado igual mg 1.8 más mg x1, que es lo que vamos a conseguir igualando estas dos.
¿no? mg 1.8 más x1, es lo que tenemos acá, igual a k1x1 al cuadrado más k2x2 al cuadrado. Sale lo mismo. Entonces, no importa en qué punto tomen su nivel de referencia de altura cero, solo que al final lo tienen que respetar eso, ¿no? Entonces, no importa en qué punto, la ecuación que les va a salir es la misma, ¿no? Tomando acá arriba, nivel de referencia y igual a cero, tenemos esta ecuación de acá abajo, y tomándolo aquí abajo, tenemos esta de aquí arriba, con este h mayúscula adicional, pero que al final termina simplificándose. Si se levanta y terminamos en la misma ecuación, exactamente la misma. ¿Ya? Por si tiene esa duda de dónde elegir y en cualquier lugar puede ser, no hay problema. La ecuación va a terminar siendo la misma, solo que en todo momento hay que respetar eso, ¿no? Muy bien, entonces continuamos entonces con la solución del ejercicio. Bien, lo que acá se ha hecho es utilizar la ecuación que antes habíamos mostrado, ¿no? Es decir, desde esta... Bien, lo voy a borrar todo para mostrarles cómo se ha ido de acá hasta acá. ¿Ya? Entonces tenemos acá este nivel del resorte, cuando no estaba deformado, y acá se encuentran los resortes centrales cuando se deforma. Lo voy a explicar otra vez claramente para que se entienda. Y todo eso es la deformación X2. Todo eso es, ¿no? Entonces, este pedacito, que es X1, más este pedacito de acá, que es 0.3, harían X2. 0.3 más X1 es X2. Y es lo que se ha reemplazado acá. En vez de X2, se ha reemplazado X1 más 0.3. Es lo único que se ha hecho ahí. Reemplazar esa ecuación que antes habíamos visto, ¿no? X2 igual a X1 más 0.3, o que sería lo mismo, X2 menos 0.3 igual a X1, ¿no? Lo mismo, de cualquier forma. También podría haberse reemplazado en X1 también, si así lo queríamos, X2 menos 0.3. Por cualquier camino, lo mismo va a salir. Bien, es lo que se ha hecho. Entonces, ahora sí, igualaremos energía inicial igual a energía final, ¿no? Para poder determinar X1, que va a ser la incógnita. Entonces, ahí tenemos mg 1.8 más X1, y esto que era X2, en vez de X2, utilizando la ecuación, lo hemos transformado, lo hemos reemplazado por esta ecuación para que la única incógnita sea X1, porque acá teníamos dos incógnitas antes, X1 y todo esto que era X2. Esas eran las dos incógnitas, ¿no? Las máximas deformaciones. Pero aprovechando esa ecuación, ahora la única incógnita es X1, que es lo que podemos despejar de acá. Entonces, desarrollamos este binomio, cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término, y mg entra a multiplicar en el paréntesis. K1, si mal no recuerdo, 9000 newtons, ¿no? 9 kilonewtons, y ese kilo es por 10 a la 3, y ese por 10 a la 3, es decir, 9 por 10 a la 3 es 9000. Eso lo pueden comprobar con sus calculadoras. Lo mismo acá, 3 kilonewtons, 3 por 10 a la 3, 3000 newtons, ¿no? Entonces, eso está reemplazando para tener una ecuación numérica para trabajar acá. En vez de K1, 9000. No, en vez de K2, 3000. ¿No? Y acá se hizo el cuadrado del primer término, 0.3 al cuadrado, 0.09, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por 0.3, 0.6, y el cuadrado del segundo término. Ahora acá lo que hacemos es entrar a multiplicar en el paréntesis. Bien, mg también se lo ha reemplazado numéricamente porque es dato, la masa es 100, la gravedad es 9.8, 100 por 9.8, 980. No, 980 por 1.8, seguramente sale esto, 980 por x1, 980 x1. Ahí está. Bien, ingresamos a multiplicar en el paréntesis 300, tenemos estos valores de acá, y lo acomodamos, todos los x1 al cuadrado, los sumamos, en este caso, 9000 más 3000, 12000. Los X1 sin potencia, aquí está, 1800 y 980 pasaría a restar 820 el resultado. Y 1764 pasa a restar también, por eso 1494 acá. Uy, no, a ver, no, se restó con este 270, ¿no? 1764 pasa a restar más 270 menos 1494. Bien, entonces esos son los números que tenemos y hemos dado vuelta toda la igualdad. Ahí está, entonces es una ecuación de segundo grado. Esto se resuelve con la famosa formulita menos b más menos raíz b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿no?
donde este valorcito sería A, todo esto sería B, y menos 1494 sería C. Bien, en su calculadora también ya tiene esa función para poder aplicarlo directo. ¿El resultado que sale cuál es? Entonces, son dos resultados, por supuesto, ¿no? X1 sale 0.32 metros, resolviendo esta ecuación de segundo grado, y X2, es decir, la segunda respuesta, con este X2, no me refiero a que es la deformación del resorte 2, ¿no? Sino que es la segunda respuesta de esta ecuación para X1. En X1 primera que lo pongo, ¿no? Para no confundir eso. Ya, lo voy a arreglar en la presentación que les voy a dejar. Bien, la otra respuesta sale menos 0.39. Esto, por supuesto, no tiene sentido. Así que no utilizamos esa respuesta y nos quedamos con esta primera de acá, 0.32 metros. Entonces, esa sería la deformación del resorte 1, es decir, la deformación de los resortes que quedan en el extremo. Es la máxima deformación, 0.32 metros. Con ese dato podemos calcular la deformación del resorte 2, que habíamos dicho que es X2 igual a X1 más 0.3. Es decir, 0.32 más 0.3, 0.62 metros. Entonces, ahí está. La deformación de los resortes 1, que quedan en los extremos, si no me equivoco, y X2, la deformación de los resortes de la parte central. K2, 0.62 metros. Ya está. Ya tenemos las deformaciones máximas. Ahora sí volvemos a calcular las fuerzas elásticas máximas con la ley de Hooke. Los resortes 1 tendrían esta fuerza elástica máxima, ¿no? Ahí reemplazamos las deformaciones X1, X2, 0.32 y 0.62, K1 9000, K2 3000. Estas operaciones matemáticas terminan con estos números, ¿no? 2880, la fuerza elástica en los resortes 1, y 1860, acá también lo voy a corregir, las fuerzas elásticas en los resortes 2. Bien, el signo no nos interesa en nuestro caso porque esto proviene de la ley de Hooke, que manifiesta las direcciones opuestas que tiene la deformación con la fuerza elástica en los resortes. Bien, los valores numéricos positivos lo vamos a reemplazar en la fuerza neta, acá en estas ecuaciones, para hallar justamente esa fuerza neta máxima, porque estos valores que tenemos acá ya son máximos. Son máximos porque las deformaciones que hemos reemplazado en esta ecuación son máximas. ¿Y cómo sabemos que son máximas? Porque lo hemos analizado en el punto de inversión del movimiento, ¿no? Lo más bajo que ha llegado el bloquecito para luego volver a subir. Y en ese punto más bajo que ha llegado es donde se ha generado la mayor compresión de los resortes. Bien, reemplazando entonces estos dos valores en esta ecuación, por supuesto sin el negativo, multiplicándolo por 2, sumando y restándolo del peso, el resultado es 8500 newtons. Es la fuerza neta máxima que hay, que está actuando sobre el cuerpo.